El poder de su presencia. Ven Espíritu, ven. Una palabra del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Haz lo que quieras hacer. Bajo la conducción del pastor Genaro Hernández Celis. Y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Bendiciones a todos. Hoy voy a hablarles de la importancia de vivir agradecidos con el Señor. ¿Cuánta falta nos hace eso? ¿Cuánta falta nos hace reflexionar en la vida? ¿Cuánta falta nos hace vivir agradeciendo lo poco o lo insignificante que creemos tener en el momento? ¿Cuánto daña el corazón vivirnos comparando con los demás? ¿Cuánto puede afectar nuestra fe y nuestra buena relación con Dios? Vivir envidiando los hijos que tienen los demás, el esposo que tienen los demás, la esposa que tienen los demás, la casa que tienen los demás, las cosas que tienen los demás. A veces nos cuesta sentarnos a reflexionar en la presencia de Dios y darnos cuenta que seguramente por cómo ha sido nuestra vida y seguramente muchas de las cosas que hayamos hecho en la vida, cuando somos realmente sinceros y analizamos delante de la presencia de Dios, quien nos conoce muy bien, quien dice en su palabra que delante de Él estamos desnudos, que nada de nosotros le es oculto a Él. Si nosotros nos pusiéramos en la tarea, en el trabajo, de reflexionar cuán bueno ha sido el Señor, cuán bondadoso ha sido Dios. Lamentablemente, muchos fallamos en esto. Hay algo que tenía el salmista David, y es que sabía tocar el corazón de Dios. Sabía tocar el corazón de Dios no solo por todo lo que él hacía por la obra de Dios, por cómo levantó un altar de adoración 7:24 todos los días, las 24 horas del día se adoraba a Dios. David estipuló el altar, el tabernáculo de adoración a Dios. Honraba a Dios, como era el primero y el más abundante en las ofrendas. Cuando se quería algo para Dios, cuando se fue a construir el templo para Dios, donó de lo mejor y lo más abundante. Cuando quiso comprar un terreno para la obra de Dios y se lo quisieron sembrar, él dijo, no le daré a Dios nada que no me cueste. Y lo compró. Siempre para Dios estaba dispuesto a lo mejor. Y eso amaba a Dios también de David. Eso hacía que David fuera ese hombre conforme al corazón de Dios, un hombre siempre dispuesto a darle lo mejor a Dios. Pero ¿a cuántos suele pasarles hoy en día que para Dios las limosnas, para Dios las obras, para Dios lo que quede, para Dios lo que le dé cuando no esté de mal genio, cuando no esté desanimado, cuando no esté alterado en mi ánimo? ¿Cuántos tienen a Dios en poco, aunque lo invocan? Tienen a Dios en poco, aunque dicen buscarlo. ¿Cuántos tienen a Dios en poco a la hora de abrir su corazón, a la hora de dar, a la hora de sembrar? Qué triste que a veces los mismos hijos de Dios suelen tratar a Dios como si Dios fuera un limosnero, como si Dios les estuviera pidiendo una limosna de su tiempo, una limosna de la adoración, una limosna de su servicio, una limosna de sus finanzas, una limosna de su hogar, de todo lo que Dios les ha dado. Qué irónico, Dios da todo y nosotros a veces lo único que le damos son limosnas a Dios. ¿Cómo tratamos a ese gran rey, a ese gran soberano? Pero sucede algo también allí en medio de este contexto, y es que en ocasiones no le damos a Dios lo mejor, le damos a Dios lo peor, pero criticamos a aquellos que sí le dan lo mejor, porque consideramos que algunos de aquellos son pecadores, no son santos, porque están haciendo lo malo, porque a nuestro juicio, a nuestra consideración, no clasifican. Qué tremendo. Juzgamos a quien le dan lo mejor al Señor por su condición de vida. Hay gente que no está en una iglesia. Hay gente que no carga todavía una Biblia públicamente como muchos otros lo hacen. Hay gente que no profesa estar en una iglesia, una fe cristiana.
pero aman al Señor, aun cuando luchan con un pecado, con una debilidad, con una desviación en su forma de vivir, de ser, en sus gustos y aún en sus sentimientos. Pero aman a Dios y están dispuestos siempre a darle a Dios lo mejor. David era un hombre que en su momento era considerado como pecador, como un hombre que le fallaba mucho a Dios. Sin embargo, David era el hombre que a la hora de dar para Dios, de hacer algo para Dios, no escatimaba gasto alguno, no escatimaba esfuerzo. Su propia vida la ponía en riesgo, en peligro, con tal de darle a Dios lo mejor. Qué diferente para muchos hoy en día. Solo Dios dame, solo Dios haz, solo Dios cúmpleme, solo Dios. ¿Por qué no has hecho nada? Solo Dios. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios no me ha cumplido? ¿Por qué Dios no me ha dado esta victoria? ¿Y qué le estás dando tú a Dios? ¿Qué le estás ofreciendo tú a Dios? ¿Será que Dios se está dando cuenta que la mayoría de tus oraciones, la mayoría de tus adoraciones, de tus alabanzas, la mayoría del tiempo que a veces con mucho esfuerzo sacas para Él, es para reclamarle, es para pedirle, no para decirle que le amas, para venir a reclamarle por qué no ha hecho, por qué no ha cambiado, por qué no ha transformado, por qué no te ha prosperado, por qué no te ha dado? Qué desagradecidos somos. Quiero leerte rápidamente lo que dice el Salmo 123. Dice el adorador por excelencia llamado el Rey David: si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaron los hombres, nos habrían tragado vivos. Nos habrían tragado vivos, dice David. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor, que no nos entregó en presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Qué tremendo pasaje, qué tremendo cántico de adoración. Está exclamando un hombre que sabía adorar a Dios. Un hombre que nunca le reclamó a Dios por qué las pruebas. Un hombre que nunca le reclamó a Dios por qué los procesos. Un hombre que nunca le reclamó a Dios por qué los desiertos. Un hombre que nunca le reclamó a Dios por qué la disciplina, por qué el castigo. Un hombre que nunca cuestionó a Dios en lo que Dios hizo en su vida, en lo que Dios hizo en sus hijos, en lo que Dios hizo en su hogar, en lo que Dios hizo en su gobierno, en su reinado. Un hombre que sabía agradecer a Dios todo lo bueno que sentía que Dios hacía en su hogar, en su vida, en su reinado, en su ministerio, en lo que Él se le había dado el privilegio de hacer. Pero también un hombre que en medio de las disciplinas, de los castigos, de los ataques, de las pruebas, de los momentos más difíciles, tampoco cuestionó a Dios. Siempre habló de su misericordia. Siempre David entendió que habían procesos que Dios los permitía para formarlo, para hacerlo más fuerte. Pero también David entendió que había momentos difíciles en la vida que eran el producto, escúchame, de un error. Eran las consecuencias de un pecado. David no tenía mala memoria, David era agradecido. David sabía que había momentos difíciles en la vida que venían en respuesta, no porque Dios quisiera destruirlo, sino que en respuesta a su mala acción, su pecado, su desobediencia, su faltarle a Dios, abría las puertas para que sus enemigos le hicieran daño. Y David no le reclamaba, David antes era agradecido. Y en medio de cada prueba, de cada disciplina, de cada castigo, de cada desierto, David lo que hacía era hacer esto, lo que dice el Salmo 123, agradecer a Dios y decía: wow, salimos vivos de esta, gracias a Dios. David nunca dijo, nunca caímos en la jaula, en la trampa del cazador. Nunca las aguas, nunca no nos llegaron. No, David dijo, nos llegaron, casi nos ahogamos. Pero cuando estábamos a punto de ahogarnos, el Señor nos sacó de las aguas impetuosas. Cuando ya estábamos dentro de la trampa, el Señor nos rescató, nos sacó fuera de la trampa. Cuando los hombres estaban a punto de devorarnos, el Señor nos quitó prácticamente de sus mismos dientes, donde ya íbamos a ser destruidos. ¿Cuánta gente reclamándole a Dios? Porque todavía Dios no le da algo que ellos quieren, que anhelan, que sueñan, que tristemente para algunos se convirtió en el único motivo por el cual buscan de Dios, por el cual invocan el nombre del Señor. Y David está diciendo: gracias, Señor. Gracias, he vivido momentos difíciles.
He pasado cosas en mi hogar que me han desgarrado el alma. He pasado cosas en mi vida, Señor, que he estado, mejor dicho, al borde de la muerte sin esperanza alguna. Pero tú llegaste allí. He sufrido a mano de los hombres, Señor. Tú evitaste que me terminaran de destruir, que me hubieran quitado la vida. Pasé desiertos, pasé dolores, pasé sufrimientos. Pero hoy dice David al pueblo de Israel, diga Israel, hubiese sido peor si Dios no hubiese estado con nosotros. Tenemos mucho que agradecerle. Tenemos mucho que darle a Dios en respuesta a su misericordia, porque seguramente muchas cosas difíciles de las que se vivieron fueron producto de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestra desobediencia. Y Dios, en lugar de habernos desechado teniendo todos los motivos, toda la razón, aún justamente ante su ley, Dios decidió perdonarnos. Dios decidió mirarnos con misericordia. Dios decidió levantarnos. Dios decidió darnos otra oportunidad. David está haciendo un llamado en un canto de adoración magnífico, maravilloso, como lo es el Salmo 123, y está diciendo gracias. Israel, aprende a ser agradecido con el Señor. No te quejes por lo poco que tienes ahora. No te quejes por lo poco que te quedó después de esta batalla, después de esta prueba, después de este desierto. No te quejes por lo mucho que perdiste después de esta disciplina. Gózate porque Dios te conservó la vida, y mientras sigas con vida, tienes la esperanza de que Dios te lleve a niveles de gloria insospechados. Deja de estarte quejando, deja de ser desagradecido y valora un nuevo día que Dios te da. Valora ese poquito que todavía está en tus manos, que si lo pones con agradecimiento, con fe en las manos de Dios, se multiplicará en corto, mediano y quizás largo plazo. Para algunos se multiplicará en cosas grandiosas, maravillosas, que impactarán las naciones para la gloria y honra del Señor. ¿Cuánta falta nos hace ser agradecidos como David? ¿Cuánta falta nos hace entender? David sabía que todo lo que tenía era Dios quien se lo había dado, era Dios quien se lo había permitido. Un pensamiento tan parecido al de Job, que dijo: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Qué tan fácil en el corazón del desagradecido es amar, es apasionarse por lo que Dios le da, pero no por el Dios que da. Qué diferente sería nuestra vida y qué tan lejos nos llevaría el Señor, a pesar de nuestra humanidad, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fracasos, si nosotros fuésemos agradecidos y entendiéramos que todo lo que somos y lo que tenemos se lo debemos al Señor, que todo lo que se fue, todo lo que se perdió fue gracias a Dios, y que por alguna razón que quizás algunos todavía no entienden, pero es para bien, como dice la palabra. Para los que amamos al Señor, todas las cosas ayudan para bien. Y que se fueron algunas cosas porque vienen otras más grandes, mejores. Y que en lugar de estar reclamando, en lugar de estarnos victimizando, en lugar de estar declarando maldiciones sobre nuestra vida, levantémonos con lo que queda de ella. Levantémonos con lo que llegamos al final del desierto. Levantémonos con lo único que nos quedó al final de la prueba. Aprovechemos con lo que aún queda de nosotros después de la disciplina, de la corrección, del castigo, con amor. Y pongamos eso en la mano del Señor. Volvamos a empezar. Y volvamos a empezar no después de solamente de un ventarrón que haya pasado por la vida. Volvamos a empezar después de haber reflexionado, haber entendido que hemos sido tontos todo este tiempo, perdiendo oportunidades, nosotros mismos cerrando los cielos, por ser desagradecidos, por no valorar eso que consideramos poco, insignificante o nada a comparación de lo que vemos en otros. Porque con lo poco que tienes, con lo poco que consideras que Dios te ha dado, Dios se va a poner en lo mucho si eres fiel en eso poco. Si agradeces a Dios, si alabas al Señor por eso poco. Esta es la palabra que el Espíritu Santo de Dios puso hoy en mi corazón. Corazones agradecidos. Hasta aquí el poder de su presencia. Te invitamos a compartir este mensaje y así ser puente de bendición a muchos más. Síguenos a través de nuestras redes sociales. En YouTube, encuéntranos como Pastor Genaro Hernández Ellis. Facebook, Genaro Hernández Ellis. Y si quieres recibir nuestro mensaje diario, escríbanos al WhatsApp 310-5548-116. Si estás por fuera de Colombia, no olvides incluir el indicativo +57. También les invitamos a conocer nuestra página web www.elpoderdesupresencia.org, en la que hallarán nuevos contenidos y nuestra emisora online. Te invitamos a bajar nuestra app en Play Store, El Poder de Su Presencia Radio. El Poder de Su Presencia.
Una palabra del Espíritu Santo a nuestro espíritu.